Buenas noches y bienvenidos a Teleantioquia Global, una hora de análisis internacional. Y hoy vamos a hablar de los organismos multilaterales, la OEA, la ONU, la UNASUR. Estos organismos que tienen como función solucionar los problemas de los países miembros. ¿Sirven o no sirven? A propósito de la crisis fronteriza entre Colombia y Venezuela, muchos han asegurado que la OEA y la UNASUR no han cumplido con sus funciones. ¿De qué se tratan? ¿Cuáles son sus problemas? ¿Y cuál debería ser el camino a seguir? Es lo que vamos a ver hoy aquí en Teleantioquia Global. Los organismos multilaterales son organizaciones supranacionales conformadas por 3 o más países para alcanzar acuerdos globales en relación a temas comerciales, culturales, de cooperación o seguridad. Este estilo de trabajo mancomunado se fortaleció tras el final de la Segunda Guerra Mundial y tomó aún más impulso cuando se acabó la Guerra Fría, justo en el momento en el que el orden internacional necesitaba procesos que estabilizaran las tensiones globales que habían surgido entre las grandes potencias. La existencia de estas entidades permitía consensuar con mayor facilidad acciones concretas para mantener el equilibrio entre los intereses de cada país. Actualmente se cuenta con una amplia lista de estos organismos en donde resaltan la Organización de las Naciones Unidas, ONU, Fondo Monetario Internacional, FMI, Banco Mundial, Organización Mundial del Comercio, OMC, Unión Europea, UE, Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, Unión de las Naciones Suramericanas, UNASUR, Organización de los Estados Americanos, OEA. Pero pese a su inicial resultado positivo durante las últimas décadas del siglo XX, la capacidad de adaptación de estos organismos a nuevas realidades ha sido puesta a prueba y su progreso parece haberse estancado. Después de varios años en donde el multilateralismo parecía tener un rol importante y justo, se vislumbra un sistema internacional regido por la competencia antes que por la cooperación. Potencias tradicionales y emergentes pugnan por sus intereses particulares. Las respuestas multilaterales a cuestiones comunes, como la protección del medio ambiente o los objetivos de desarrollo del milenio, no se implementan y las negociaciones, juicios y acciones se prolongan eternamente. En el terreno de la paz y la seguridad, hay un regreso a las tensiones entre las potencias y un ascenso de conflictos no convencionales con grupos violentos no estatales. Las expectativas de contar con un mundo cooperativo después de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría parecen no haberse colmado y ser frágiles fachadas. Modelos económicos egoístas y la soberanía de las grandes potencias se han aliado a la falta de liderazgo para acelerar la desigualdad y dejar en último lugar al ciudadano común. En el caso suramericano, organismos como la OEA y la UNASUR han sido fuertemente criticados por su falta de acción en los acontecimientos más recientes. ¿Han perdido entonces estos organismos la capacidad de ser tablas de salvación para los conflictos bilaterales? Bueno, antes de iniciar la discusión, ponemos un contexto global sobre los organismos multilaterales, lo que puede ser considerado un organismo multilateral. Son todos aquellos que tienen más de 3 países, la mayoría tiene intenciones políticas, pero también algunas económicas e incluso militares. Los más reconocidos son, por supuesto, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, que reúne a todos los países del mundo, y en el caso americano, la OEA, la más antigua, pero también la UNASUR, la CELAC, algunos de los que vamos a hablar hoy. Hoy nos acompañan 2 analistas, 2 académicos: Catalina Sánchez, de la Universidad Pontificia Bolivariana, profesora, investigadora en temas de relaciones internacionales y derechos humanos. Profesora, gracias por acompañarnos esta noche. No, David, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y el profesor Carlos Ordóñez, investigador también en temas de relaciones internacionales, docente de la Universidad de Antioquia. Profesor, muchas gracias. Gracias, David, por la invitación. Bueno, profesora Sánchez, ¿cómo nace la intención de empezar a organizar grupos de países para resolver conflictos? Es un asunto muy fuerte en la segunda mitad del siglo XX que ha tomado mucha fuerza, pero que poco a poco se ha ido debilitando. ¿Cómo nace? ¿Cuál es el espíritu?
Pues, David, incluso esta tendencia la conocemos desde el final de las conquistas napoleónicas, es decir, que cuando Napoleón termina todo su imperio, o por lo menos en su onda de conquista y de instalación del imperio, se empiezan a formar organismos para tratar de solucionar conflictos que puedan surgir entre ellos o tratar de establecer situaciones armónicas o de paz. Nosotros empezamos a hablar ya en un mundo moderno después de la Primera Guerra Mundial y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial con la constitución, por ejemplo, de la ONU, toda esta reunión de países que lo que pretenden es armonizar el mundo después de la guerra y tratar como de reconstruir no solamente físicamente los países, sino también esta situación económica, social y política. Entonces es esta idea en donde se reúnen varios países para que mancomunadamente trabajen temas de interés entre ellos y se solucionen o se discutan temas como los que acababas de mencionar, temas de paz, de economía, temas sociales. Digamos que decir que han perdido vigencia o que empezaron con mucha fuerza y que ahora han decaído, me parece que es una afirmación muy fuerte. Sí. Lo que pasa es que cuando surgen, estamos en plena mitad del siglo XX y obviamente cuando las cosas nacen, pues nacen con mucha ilusión y con muchos objetivos. Y no es que las instituciones por sí o los organismos multilaterales decaigan, sino que es más bien el compromiso de los Estados partes lo que hace que acudir a estos organismos o tenerlos en cuenta para solucionar diferentes situaciones pierda un poquito el apogeo. Yo considero sinceramente que los organismos multilaterales son fundamentales para el mantenimiento del estado actual. Además, son fundamentales y esenciales en un mundo globalizado, porque los estados necesitan estar en contacto constante y en una interrelación permanente. Esto es entonces necesario que estos organismos se conformen porque hay diferentes intereses y diferentes puntos de atención que los estados necesitan trabajar en conjunto. No se puede pretender un estado aislado, se necesita tener en cuenta la opinión y el apoyo de otros vecinos de otros estados. Claro, parece imposible que en pleno siglo XXI volvamos a un asunto de unilateralismo de trabajo de dos países simplemente. Pero, profesor Ordóñez, el tema, por ejemplo, de la ONU, ¿dónde se empiezan a ver ciertas falencias o ciertas críticas en donde la ONU tiene dificultades para cumplir con su trabajo? Más, como lo decía la profesora Sánchez, no porque el organismo falle, sino quizá por el compromiso de los miembros de estos organismos. Pues sí, como lo decía la profesora Catalina, y el espíritu que da origen a estos organismos es la intención y la necesidad de mantener la paz y la seguridad mundiales. Y estos organismos, digamos que yo estaría de acuerdo con el planteamiento de la profesora de que evidentemente han venido desde su nacimiento, desde su formación, teniendo una suerte de cambios que corresponden, digamos, con los acontecimientos que también han venido ocurriendo después de la Segunda Guerra Mundial, pero yo creo que su limitante fundamental, ¿cierto? Digamos, lo que hace que estos organismos no sean tan expeditos a la hora de solucionar algunas cuestiones, tiene que ver con un problema fundamental con la soberanía. ¿Sí? Y la decisión también de algunos países de no descargar algunas de sus responsabilidades en estos organismos también, ¿cierto? Por supuesto, de todas maneras la tradición ha mostrado que los países que mayor interés han mostrado en esta clase de organismos son unos países de digamos, potencias medias, sí, como Canadá, Australia, Suiza, que son los países que ponderan o que proponen más este tipo de organizaciones. Y vemos que países que tienen una potencia reconocida o que por lo menos tienen un poderío sobre otros estados como los Estados Unidos, ellos van a atender sobre todo por la unidad, no tanto a integrarse. Y el aspecto que toca el profesor Carlos es muy importante porque es un aspecto de soberanía. La disposición o la disponibilidad que tengan los estados a participar en este tipo de organizaciones y a acudir a ellas para que los ayuden a solucionar un conflicto tiene que ver siempre y cuando que el Estado no sienta que su soberanía está amenazada. Claro, tiene que existir entonces un balance en qué le cede el Estado a un organismo multilateral en temas de relaciones internacionales, de diplomacia, y hasta dónde consideraría el Estado que hay una intervención en asuntos internos.
Sí, y es, como le decía, es, digamos, un inconveniente fundamental en la actuación de estos organismos. Y digamos en lo que tiene que ver respecto a la soberanía, digamos que cada vez la frontera entre los asuntos domésticos y los asuntos internacionales se hace más difusa, ¿sí? Entonces, los Estados miembros, digamos, de estos organismos, invocando ese principio fundamental, ¿cierto?, del derecho, digamos, de la soberanía y de la imposibilidad de intervención en los asuntos internos, entonces, digamos que crea una dificultad, ¿cierto? Riña, entonces, la posibilidad de operación de estos organismos con la soberanía nacional, ¿sí? Entonces, digamos que si son organismos que se erigen tipo supranacional, ¿sí?, pero digamos que no hay un órgano, digamos, competente, digamos, que vaya más allá de esas disposiciones que se dictan estos organismos para hacer cumplir, digamos, los fallos o, digamos, las disposiciones que hay de parte de estos organismos. La obligatoriedad va muy ligado a la responsabilidad que quiera tener cada uno de los estados. Pero entremos en el tema americano y entremos en la Organización de Estados Americanos, en la OEA, que es creada además en un momento muy particular, en un momento de inicio de la Guerra Fría. Muchos en el interior del continente van a considerar que tiene una profunda influencia de Estados Unidos. Entonces, la OEA en su nacimiento viene ya con una carencia de confianza que, como ustedes lo están haciendo notar, es muy importante desde su inicio. Yo no me atrevería a afirmar eso, porque decir que un organismo nace sin tener confianza, entonces es como perder su esencia misma, es decir, que no se justifica su creación. Pienso que las circunstancias y el momento en el que se creó eran determinantes para su funcionamiento y que justamente los estados en ese momento pretendieron, o por lo menos consideraron que esa era la manera o que esa era la figura que se debía adoptar para obtener un apoyo en unas circunstancias que incluso no eran evidentes, eran simplemente hipotéticas en un futuro. En ese momento, además, estamos viendo que es como la única opción también que existe y es una manera de obtener respaldo dentro de pares y de similares. Los estados, como los seres humanos, buscamos siempre agruparnos con nuestros semejantes, con aquellos que sentimos que nos puedan prestar un apoyo o servir de ayuda en un momento determinado, o a los cuales nosotros consideramos que también les podemos pedir un apoyo. Yo no diría que no nació con confianza, simplemente que América Latina siempre se ha mirado de una manera temerosa frente a sus otros pares y ha considerado que la única manera de poderse enfrentar al resto del mundo es aliándose. Y eso no es falso, de hecho es esa alianza y esa unión lo que de verdad va a permitir que los países o que América Latina como región salga adelante. Entonces yo no lo llamaría una desconfianza, yo llamaría simplemente que de pronto los estados no tenían una madurez suficiente para afrontar y aceptar determinadas responsabilidades. Pero digamos la llegada de gobiernos de izquierda con un discurso antiestadounidense muy fuerte desde el 99, por ejemplo con Chávez, o lo que después denominarían socialismo del siglo XXI, tiene un discurso muy fuerte anti-OEA, ¿cierto? Incluso anti el secretario de ese momento, por considerarlo un organismo con una influencia estadounidense que hace que se pierda una confianza que existía en ese organismo, ¿o no? Absolutamente, en eso es ahí donde juega un papel muy importante la política y las apuestas políticas de los gobiernos. Es decir, que los gobiernos que en su momento suscribieron la carta, que decidieron reunirse bajo este organismo, estaban convencidos o por lo menos creían que esa era la solución. Pero los gobiernos van cambiando, van evolucionando y al mismo tiempo las dinámicas de los países no son las mismas. Entonces esa inmersión o ese cambio de gobiernos con una mentalidad diferente de la que habían traído, por supuesto pone en cuestión muchísimas de las tradiciones o de las costumbres que habían mantenido los gobiernos anteriores. Porque justamente ahí como se va reorganizando América con la intención de nuevos organismos que incluso le pueden hacer cierta sombra a la OEA. Vamos a analizar cuáles son esos organismos después de este pequeño corte. Ya regresamos a Continente Global. Bueno, seguimos aquí en Teleantioquia Global hablando de los organismos multilaterales y sobre todo en el tema americano. ¿Para qué sirve la OEA y para qué sirve la UNASUR, por ejemplo? Profesor Ordóñez, la llegada de una nueva
tendencia política, sobre todo de izquierda, algunos la llaman de una izquierda más radical, en el caso venezolano, ecuatoriano, boliviano, generó nuevos organismos porque como hablábamos ahora, la OEA para muchos de ellos no tenía la suficiente validez. Entonces vamos a ver cómo Chávez impulsa el nacimiento del ALBA, más adelante de la UNASUR, también con apoyo del presidente Lula, o la CELAC. ¿Cuál era la función y cuál es la función de esos organismos americanos, latinoamericanos y algunos de ellos suramericanos particularmente? Bien, yo diría que hay dos momentos, ¿sí? El momento donde decíamos que es el que corresponde a la Guerra Fría y a la existencia de la OEA, que nace bajo este periodo, por supuesto bajo una influencia muy fuerte de los Estados Unidos. Entonces, una vez terminada la Guerra Fría, ¿cierto? Ya digamos, dejando de lado la disputa ideológica, ¿cierto?, propia, digamos, de este periodo, digamos que en la posguerra fría, digamos, con los nuevos gobiernos de una línea más de izquierda, ¿cierto? Pero, insisto, digamos ya en un tiempo de posguerra fría, estos organismos nacen bajo la iniciativa por ejemplo, el presidente Hugo Chávez, ¿cierto? En asocio, digamos, con el presidente Lula da Silva, con la intención de hacer contrapeso, ¿cierto?, a la Organización de Estados Americanos, ¿cierto?, con la intención, digamos, de separarse, digamos, de conformar un bloque de izquierda que se distancie, digamos, de los Estados Unidos y de los otros aliados, ¿sí? También nace con la intención, bajo el liderazgo del presidente Chávez, de una tarea pendiente que es la integración latinoamericana, ¿sí? Entonces, digamos que este es el origen, una parte contrapeso, digamos, para la influencia, digamos, de la potencia regional y otra parte, digamos, con la intención de crear nuevos lazos y nueva integración latinoamericana. Bueno, pero la UNASUR, incluso antes de ellos el ALBA, siempre entonces van a significar como un contrapeso, como lo está diciendo el profesor Ordóñez, y la OEA entonces, ¿cree usted, profesora, que empieza a sentir cierta debilidad o cierto ataque por una parte de los miembros incluso de la Organización de Estados Americanos que no confían del todo en ella? Yo no sabría o no sería tan enfática en decir que efectivamente la OEA sufre o siente como una discriminación o como un alejamiento de sus países miembros. Yo más bien lo miro desde el lado de los estados, y es que ante tantos organismos multilaterales, ante tantos acuerdos suscritos, los estados ya no saben ni a quién acudir en primer lugar o en segundo lugar, o a quién acudir en determinadas ocasiones. Yo diría que en determinados aspectos la OEA va a seguir siendo el organismo pionero y al que nos vamos a dirigir en primera instancia para algunos aspectos, y que estos nuevos organismos van a estar utilizados dependiendo del país que vaya a recurrir a ellos como a una segunda opción. Va a depender más bien de la concepción política y de la idea o del papel que cada estado juegue en estos determinados organismos. Porque también es importante saber que aunque en principio todos los países juegan en una calidad de igual, es decir, que no hay ninguno que tenga una preferencia frente al otro o una superioridad dentro de un organismo multilateral, los estados entre ellos sí sienten que tienen mayor, digamos, facilidad, claro, o mayor influencia en uno u otro organismo porque multilateral. Porque es que ahora, justamente con lo que está pasando entre Colombia y Venezuela en la frontera, uno parecería ver que en el juego diplomático, como usted bien lo dice, Colombia se siente más cómodo en la OEA, por ejemplo, mientras Venezuela se siente más cómodo en la UNASUR. Es decir, hay unas influencias notables en uno u otro organismo en el tema político. Absolutamente, y eso viene desde el nacimiento, como lo acabaron de expresar ustedes dos. Colombia le encanta suscribir convenios y hacer parte de organismos multilaterales. Yo no sé, yo perdí la cuenta en 20, tenemos unas cantidades, yo no sé cuántas, profesor, para no equivocarnos, pero pertenecemos a algunos, pero efectivamente no recurrimos
siempre a los mismos, y es eso, el hecho de que, digamos, que la UNASUR fue, digamos, como impulsada por los gobiernos de Chávez y por los gobiernos de Lula, quiere decir que estos países se van a sentir, digamos, como mayor tranquilidad o con mayor influencia en estos organismos que en los otros a los que le están haciendo contrapeso. Colombia definitivamente se siente con mayor confianza y siente que tiene como más elementos para jugar en una organización como la OEA. Sí, pero en el tema de UNASUR entonces es un triunfo del ejercicio chavista o del ejercicio del Partido de los Trabajadores de Brasil crear un organismo en donde la izquierda o los nuevos movimientos socialistas tengan más fuerza en el ejercicio diplomático. Eso es un asunto simplemente que lo sienten o lo sentimos los colombianos. Pues digamos que yo no lo catalogaría como un triunfo, pero más bien como una iniciativa, ¿cierto? Que responde a los intereses de un grupo de países amigos, ¿cierto? Digamos que comparten cierta línea ideológica o que compartieron esos gobiernos en cierto momento, cierta cuestión también relacionada con sus intereses. Y entonces, claro, digamos que en el caso colombiano, Colombia tradicionalmente ha sido, por supuesto, mucho más cercana a los Estados Unidos. Entonces, y mucho más alejada, digamos que en Colombia no ha habido un gobierno de esa nueva izquierda latinoamericana, como ocurrió en Brasil, en Venezuela, en Ecuador. Entonces, por supuesto, digamos que hay, digamos, una preferencia. Pero esa incomodidad que uno veía, sobre todo en momentos donde estaba el presidente Álvaro Uribe, parecía que se iba mejorando un poco o cambiando un poco, sobre todo cuando llega a la UNASUR una secretaria colombiana como María Emma Mejía, o después cuando va a llegar el expresidente Ernesto Samper. ¿Creía Colombia que eso iba a ayudar en la integración de una comunidad y una organización donde se había sentido históricamente incómoda? Pero eso no mejoró, no ha mejorado. Colombia se sigue sintiendo incómoda en la UNASUR. Pues aparentemente, digamos que lograr la Secretaría General de un organismo debería dar cierta influencia al interior de los mismos. Pero lo cierto es que por la misma línea, digamos, en las que fueron creados estos organismos, o particularmente UNASUR, pues digamos que la influencia relativa es bastante poca que se ha logrado, digamos, con alcanzar estos cargos. Ya vemos, digamos, que las labores recientes del presidente Samper, por ejemplo, digamos que han recibido bastante críticas del lado colombiano, ¿cierto? O sea, digamos como... Sí, Samper incluso ha sido visto por estos días más, digamos, del lado venezolano que del lado colombiano. Entonces, ¿nos ha ganado, profesora, cree usted, el discurso diplomático venezolano por su fuerza, por su trabajo diplomático en la OEA, en la UNASUR misma? El discurso es un poco más fuerte, y Colombia, que ha sido un país históricamente más guiado a la diplomacia, parecería entonces que se queda relegado. ¿Cómo lo analizaría usted, ese discurso fuerte de Maduro? Ese punto es muy delicado porque aquí tendríamos que hacer afirmaciones de pronto un poquito fuertes y son más impresiones, digamos, personales o de la academia. Pero en estos últimos días hemos estado cuestionando la manera como Colombia maneja sus relaciones internacionales y cuáles son verdaderamente las apuestas como de esa política internacional o de esa diplomacia internacional. Decir que nos ganaron o no nos ganaron es como hablar en un concurso, pero digamos que la estrategia, o por lo menos la metodología empleada por el gobierno venezolano, fue una metodología o una estrategia muchísimo más eficaz. Digamos que nosotros manejamos una diplomacia con una discreción o de pronto un poquito temeraria. Mientras que del lado del gobierno del presidente Maduro vemos una agresividad, pero en el sentido positivo, es decir, que arremeten con todos los recursos que tienen para hacerse esta jugada diplomática que es absolutamente legítima y que es como verdaderamente se manejan estas relaciones.
que hayamos ganado o hayamos perdido, me parece que es una calificación muy dura y muy polémica y a lo mejor no tendría cómo sustentar esta tesis, pero simplemente considero que el manejo diplomático que le hemos dado en Colombia a las relaciones es muy diferente y que si vamos a evaluar por los efectos o por las respuestas que se han recibido en los últimos días, diremos que nosotros hemos tenido una participación un poquito más temeraria y más tímida y que los resultados no han sido los que nosotros esperábamos. Perfecto. Pero nunca se nos ha garantizado que lo que nosotros esperábamos era lo que verdaderamente debía suceder. Bueno, la diplomacia colombiana, sobre todo después de la llegada del actual presidente, Juan Manuel Santos, se intentó no llevar en los micrófonos, o eso fue lo que se dijo desde la Cancillería. Sin embargo, en Venezuela sí se ha llevado a los micrófonos. Continuamente escuchamos al presidente Maduro dando declaraciones y a principio de esta semana vimos unas declaraciones muy fuertes en las que además se anunciaba el cierre de otro tramo de la frontera, esta ya en la zona de La Guajira. Vamos a ver estas declaraciones. El presidente Santos estaba dispuesto a aceptar mi propuesta de una reunión cara a cara. Estoy esperando, digamos, las consultas que se están haciendo. Lo digo con toda la sinceridad del mundo. Creo que el presidente Santos no quiere hablar. Está enredado. Creo que está enredado entre consejos, presiones, los medios de comunicación. Creo que la oligarquía mediática colombiana impuso en Colombia, una matriz, una posición antivenezolana. Han llamado a matarme, presidente Santos, en sus narices, allí. Las televisoras de sus amigos y sus familiares, las radios y la prensa y la revista de sus familiares, de sus amigos. Usted los conoce bien. Yo no lo responsabilizo a usted, presidente Santos. Pero usted tiene responsabilidades como presidente de la República. Yo no permitiría que ninguna televisora, ninguna radio en Venezuela llamara a asesinar al presidente Santos. Me vi obligado a aplicar un torniquete al desangramiento que tenía nuestra frontera. Y el torniquete lo que estoy haciendo es apretarlo, mira. Para que las fronteras progresivamente avance hacia un nuevo tipo de frontera verdadera humana. Yo acepto la recomendación y la propuesta del Papa. Perfectamente. Y le doy gracias a Dios que la decisión que tomé ha visibilizado la situación grave de la frontera colombo-venezolana y ahora en el mundo entero se habla de la situación. Eso estaba invisibilizado. Nadie en el mundo recuerda que Colombia es la principal productora de cocaína en el mundo. Un elemento positivo de esta situación de conflicto que se ha creado por el torniquete que yo apliqué es que en el mundo ya se habla otra vez de Colombia como amenaza por ser productora de cocaína. Bendito el día en que apliqué el torniquete para que se visibilizara cómo sufría el pueblo venezolano y colombiano en la frontera. Al presidente Santos nuevamente le hago un llamado. No tenga miedo al diálogo, presidente. Solo a través del diálogo usted y yo podemos canalizar la solución de estos graves problemas. Yo estoy dispuesto a sentarme a hablar con usted donde usted diga, cuando usted diga y como usted diga. No me huya más. Deme la cara. Seguimos en Teleantioquia Global hablando de los organismos multilaterales, específicamente en el tema americano. A propósito de lo que ha ocurrido entre Colombia y Venezuela, incluso la canciller colombiana se ha preguntado cuáles son las funciones y si realmente se están cumpliendo o se deberían replantear después de que Colombia no pudiera llevar a la OEA el tema de la frontera con Venezuela. Profesor Ordóñez, ¿cómo analiza usted la diplomacia colombiana? ¿Se ha quedado corta, ha sido demasiado pasiva frente a, como nos decía ahora la profesora Sánchez, una diplomacia mucho más agresiva de la parte venezolana? Bien, yo creo que realmente ese es el asunto importante. Si bien digamos que los organismos multilaterales tienen una suerte de falencia, ¿cierto? Que no, digamos, no, y como decíamos al principio de la conversación, no tienen suficientes herramientas, digamos, para implementar sus decisiones. Lo cierto es que todos los estados reconocen, digamos, esas características de los organismos. Entonces, digamos que la tarea de los estados es, en términos diplomáticos, preparar, digamos, las intervenciones y, digamos, la manera como se desempeñan dentro de estos organismos. Es ahí, digamos, donde Colombia tiene una tarea pendiente, que no tiene que ver solamente con este gobierno, sino que tradicionalmente, digamos, el Estado colombiano ha sido carente de una política exterior. Entonces, los resultados que vemos en estos organismos, ¿cierto?,
son el reflejo de la manera como se implementa la política exterior colombiana. Entonces, esos términos de derrota o victoria no son más que el reflejo, como les digo, de la ausencia de política exterior colombiana. Yo creo que si hay un rasgo característico, insisto, no de este último gobierno, sino de la política exterior colombiana en general, ha sido la improvisación, y por eso digamos que tenemos esa clase de resultados. Entonces digamos que culpar a estos organismos, sorprende mucho oír digamos a la canciller Holguín tratando digamos de buscar culpables, sabiendo que digamos el trabajo diplomático de Colombia no fue efectivo, ¿cierto? Es decir, que cuando se dice que estos organismos no tienen dientes o no tienen uñas para hacer que se cumplan sus ideales, son las diplomacias que integran el organismo las que fallan, no el organismo como tal. Efectivamente, es que digamos que el organismo por sí solo no sobrevive. Es un sistema en el que necesita de la actuación o de la vivencia de todos sus miembros para que pueda reaccionar o activar o realizar alguna acción. En ese sentido es ahí donde hablábamos de los estados, de la política y las intenciones que cada estado tiene. La OEA por sí sola no puede hacer nada, es simplemente los estados acuden ante ella y solicitan intervenciones, solicitan opiniones, porque las intervenciones que se le piden a la ONU pueden ser desde un punto de vista de un conflicto, o para que lo resuelva, o simplemente para que dé opiniones o trate como de dar algunas opciones. Pero si los estados no acuden ante ella, ella no puede accionar por sí sola. Es decir, ella no es un ente que tenga una vida independiente, es simplemente que es a partir de la solicitud, de la demanda que hagan los estados, que ella puede intervenir. Entonces, decir que no tiene dientes no es que realmente nunca los tuvieron, pero claro, si los estados no acuden ante ella, no le solicitan y no se cumplen todos esos requisitos de acceso al organismo, el organismo no puede hacer nada por sí solo. Y volviendo al tema colombiano, porque me interesa mucho el asunto que decía el profesor Ordóñez, es una cosa histórica del mal manejo diplomático, tiene que ver mucho en la forma en la que se ha consolidado la profesión diplomática y la falta de profesionalismo diplomático, es decir, mucho más amiguismo o favoritismo político que realmente un ejercicio diplomático de carrera, de estudio, sino que son puestos que de pronto por momentos se ocupa gente que no está capacitado para estar. El servicio diplomático colombiano, por tradición, digamos que ha sido un refugio burocrático de los amigos del presidente de turno, ¿sí? Y digamos que los resultados, como decíamos ahora, en estos organismos internacionales son en parte reflejo, digamos, y consecuencia de improvisar, digamos, funcionarios que deberían estar capacitados. Pero no se ha hablado en los últimos años de que Colombia había hecho avance importante, de que la carrera diplomática había empezado a funcionar, de que no se estaban dando puestos o consulados o embajadas por asuntos de interés, sino porque existía ya un proceso académico importante detrás de cada uno de estos organismos. Se supone que esa es la teoría de los últimos 8 años, de hecho se implementaron, se fomentan, incluso en este momento están en convocatorias para acceder a la formación en carrera diplomática, pero se llegan a unos puntos también de intereses, incluso quienes acceden a la carrera diplomática, a formarse en la carrera diplomática son los hijos o son los familiares y conocidos de personas que ya tienen tradición en el gobierno y que realmente a veces ni siquiera necesitan pasar por su formación, sino que obtienen los cargos, y esa es la tristeza y era como la parte donde no me atrevía yo a llegar, pero es la manera como hemos manejado esa carrera diplomática, que no es ninguna carrera en realidad, porque no obedece a un proceso de formación y de asimilación de algunos conceptos. Entonces es, como lo decía el profesor Ordóñez, una improvisación total, y por más que hemos estado dándole como este criterio de calificación a la carrera, sigue todavía obedeciendo a favoritismos, a favores políticos y a una manera de escudarse o por lo menos de conseguir un estatus político que no se pudo conseguir en otros rangos a nivel interno. Perfecto, bueno, aunque las críticas que se le hacen a los organismos no es un asunto puramente americano o latinoamericano o suramericano, y como lo estamos analizando acá, muchas veces no depende de los organismos vivos, de los organismos mismos poder actuar, sino de las naciones que lo integran, pues en este momento parece existir una crisis en diferentes organismos. Vamos a ver este informe que nos preparó Juan Camilo Palacio sobre el tema, cuáles son los organismos y cuáles son sus funciones.
Los organismos multilaterales permiten consensuar con mayor facilidad acciones concretas para mantener el equilibrio entre los países miembros. Si bien el listado de estos países es grande, hay unos que son los más importantes de ellos. Miremos cuáles son. La Organización de las Naciones Unidas, ONU. Es la mayor organización internacional que existe. Facilita la cooperación en desarrollo internacional, paz y seguridad internacional, desarrollo económico y social, asuntos humanitarios y derechos humanos. A la fecha, la ONU posee 193 Estados miembros. Unión Europea. Esta organización internacional, nacida para propiciar y acoger la integración y gobernanza en común de los pueblos de Europa, está compuesta por 28 estados europeos y fue establecida con la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea en 1993. Unión Africana. Esta unión está formada por 54 estados africanos. El único país del continente que no forma parte de ella es Marruecos. La Unión Africana busca la unidad política del continente para la resolución de conflictos a gran escala en el territorio. Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Esta alianza militar intergubernamental opera desde 1949. La organización constituye un sistema de defensa colectivo en el cual los países acuerdan defender a cualquiera de sus miembros si son atacados por una facción externa. El cuartel general de la OTAN se encuentra en Bruselas. Organización de los Estados Americanos, OEA. Es una organización internacional panamericanista de ámbito regional y continental creada el 30 de abril de 1948, con el objetivo de ser un foro político para la toma de decisiones, el diálogo multilateral y la integración de América. Unión de las Naciones Suramericanas, UNASUR. Este organismo tiene como objetivos construir una identidad regional e integrada. Está conformado por los 2 estados sudamericanos cuya población conjunta supera los 400 millones de habitantes. Fondo Monetario Internacional. Esta institución reúne 188 países. Su papel es fomentar la cooperación monetaria internacional, facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio, fomentar la estabilidad cambiaria, contribuir a establecer un sistema multilateral de pagos para las transacciones corrientes e infundir confianza a los países miembros, además de aminorar el desequilibrio de las balanzas de pagos. Banco Mundial. Este es uno de los organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas. Es una fuente de asistencia financiera y técnica para los llamados países en desarrollo. Su objetivo es reducir la pobreza mediante préstamos de bajo interés, créditos sin intereses a nivel bancario y apoyos económicos a las naciones en desarrollo. Banco Central Europeo. Este banco se encarga de la política monetaria de los 19 estados miembros de la eurozona. Fue establecido en el año 1998 y tiene su sede en Frankfurt. El objetivo principal del Banco Central Europeo es mantener la inflación en niveles bajos en la zona euro. Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Esta organización financiera con sede en Washington fue creada en 1959 con el propósito de financiar proyectos viables de desarrollo económico, social e institucional y promover la integración comercial regional en el área de América Latina y el Caribe. Bueno, seguimos en Teleantioquia Global hablando de los organismos multilaterales a propósito del tema de la frontera entre Colombia y Venezuela y la manera en la que se está intentando resolver el asunto diplomáticamente. Profesora Sánchez, usted hablaba ahora de la cantidad de organismos en los que Colombia se ha suscrito o incluso en los que han crecido en la última década y media. Pero el presidente Santos y el presidente Maduro, en este caso particular, parece ir hacia un encuentro cara a cara. ¿No es eso un poco ilógico? ¿No es eso un contrasentido que tengamos tantos organismos, pero finalmente en ciertos asuntos problemáticos nos reunamos usted y yo para hablar y los organismos se dejen a un lado? Yo no creería que sea una contradicción. Digamos que esa es otra de las maneras de negociar o de encontrar una solución o una salida a un eventual conflicto o a un conflicto que se presente.
El hecho de pertenecer a muchos organismos multilaterales no quiere decir que esa sea la única salida reconocida. Es decir, que la mediación y justamente el diálogo directo también existe. Fuera de eso, cuando acudimos al organismo multinacional y esta solicitud que presentamos frente a los otros estados para plantearlo delante de la OEA no funcionó, una de las salidas que nos queda es justamente sentarnos a conversar y a solucionar este problema directamente con el presidente Maduro. Es una de las maneras de solucionar. Hubiésemos querido de pronto, o por lo menos esa fue la primera idea que le pasó al gobierno colombiano, es ponerlo en la esfera internacional, multinacional, justamente para aprovechar, porque es que ser miembro de un organismo multilateral ofrece también beneficios en materia de conciliación, de investigación, de asesoría y de conocimiento. Pero realmente, en últimas, el organismo multilateral, ¿qué es lo que puede ser? Pues servir de intermediario o de consejero para que los dos estados directamente encuentren su solución o diriman su conflicto. Entonces, digamos que esta era otra de las alternativas que existían. Y habiendo intentado infructíferamente acudir a la OEA, pues entonces nos quedaba esta solución. Y más que contradictorio, es simplemente utilizar las diferentes vías que se tienen. Y ahí entonces van a entrar países como Panamá, por ejemplo, como Brasil, como el mismo Uruguay, que hacen las propuestas de servir como una vía de diálogo entre los dos países. Ese es otro camino diplomático. Claro, la diplomacia internacional, digamos que recurre a distintos mecanismos para lograr, digamos, dirimir conflictos, ¿sí? Pero resulta, digamos, y en el caso particular de lo que ocurre con la frontera colombo-venezolana, pues yo creo que la reunión bilateral no es la salida. Y no es la salida porque, digamos que, y el presidente Santos lo ha expresado, digamos que ha sido, digamos, renuente a esa reunión bilateral, porque precisamente la situación no amerita, digamos, una clase de negociación, ¿cierto? Por lo menos hay unos mínimos, digamos, que deben el gobierno venezolano tratar de mostrar antes, digamos, de esa reunión bilateral. Sí, entonces yo estoy de acuerdo que per se no son, digamos, perjudiciales las reuniones bilaterales, ¿sí? No van en contravía, digamos, de los organismos multilaterales, son otra manera, digamos, de hacer diplomacia, pero en el caso específico, digamos que el interés de Colombia era mostrarlo, digamos, más en este tipo de organismos. Claro. Entonces, si no es la vía, ¿cuál sería? ¿Sería llevarlo de nuevo, insistir en el tema, por ejemplo, de los derechos humanos, como ha venido haciendo Colombia? Yo sí creo que la vía, insisto, debe ser un conjunto, digamos, de políticas de actuación en escenarios internacionales. Entonces, no porque se haya fracasado, digamos, en algunos estamentos internacionales, está mal seguir recurriendo a estos. La gira de la canciller, tratando de mostrar y de evidenciar en organismos internacionales y en algunas dependencias la crisis de la frontera, digamos que hace parte de una estrategia importante del gobierno, pero fíjese usted que cuando le decía la semana pasada, mientras el presidente Santos estaba en una conferencia en Harvard, el presidente Maduro estaba reunido con el presidente Putin, asistiendo, digamos, al desfile militar en conmemoración, digamos, del final de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Estaba reunido con el presidente Putin y con el presidente chino, ¿sí? Y además estaba reunido con Ban Ki-moon. Entonces, fíjese usted que Venezuela ahí también, digamos que hizo la tarea. Pero hay un diálogo muy fuerte. No sé si ustedes vieron al principio de la semana, después de que la canciller fuera a hacer las denuncias, la homóloga venezolana calificó por Twitter un tema de reality show, de que Colombia estaba haciendo un reality show. Entonces, también frente a ese nivel violento del discurso, ¿cómo manejar esa violencia del discurso diplomático? Porque los dos están actuando, pero en los micrófonos el actuar venezolano ha sido muy fuerte. Están diciendo, estos son unos payasos, están haciendo un reality show y no muestran lo que está ocurriendo verdaderamente en la frontera. ¿Cómo actuar frente a una posición tan compleja? No, pues realmente en la diplomacia cada estado escoge sus políticas y cuáles van a ser sus decisiones, y digamos que esa siempre ha sido la tendencia del gobierno venezolano,
Esa es la manera como ellos se enfrentan o por lo menos como pretenden contrarrestar la atención de los comentarios o de las acciones de la contraparte, y Colombia siempre ha sido mucho más mesurada, mucho más discreta y maneja de otra manera. Digamos que es la prudencia de la diplomacia colombiana frente a esa agresividad de la diplomacia venezolana, entendiendo no siempre agresividad como algo negativo. Es simplemente, yo considero que la posición que está tomando el gobierno colombiano, las giras que está haciendo la canciller, los encuentros y los intercambios que está teniendo, es la manera como se hace a la colombiana esta diplomacia. Es decir, no basta simplemente con gritar a viva voz y exponer entonces las falencias o debilidades de la contraparte, sino tratar de evidenciar otro tipo de situaciones que necesitan una verdadera solución. Pero esto no demora la solución del problema. Sí, por supuesto que sí, pero eso obedece también a estrategias y apuestas políticas de ambos estados, y la diplomacia, si bien es la salida, nadie nos ha dicho que sea una salida rápida. Claro. Hubiésemos deseado que a la fecha de hoy ya tuviésemos por lo menos algunas tentativas o algunas soluciones que se vislumbraran de alguna manera, pero por el momento simplemente lo que hace es que el conflicto se va creciendo y se va como aumentando, y le vamos dando más razones para este malestar o para que esta situación sea grande. Bueno, profesor Ordóñez, ya para ir cerrando, ¿cuál es entonces el balance que hace usted de ambos organismos, centrándonos en la OEA y la UNASUR? ¿Han fracasado o no podemos hablar de fracaso? Más bien, como lo decía la profesora Sánchez, los organismos como tal no pueden vivir si los estados no hacen los aportes necesarios para que estos organismos vivan. Es indudable, digamos, que estos organismos han tenido un detrimento, digamos, en sus funciones y en su eficacia. Pero si algo ha fracasado en este caso, yo creo que ha sido la diplomacia y la política exterior colombiana. Como les decía anteriormente, no debemos culpar, digamos, a estos organismos de los resultados que ha obtenido Colombia, sino digamos que debemos hacer responsables a la improvisación en términos de política exterior con la que ha actuado el gobierno colombiano. Perfecto, profesor Carlos Ordóñez, profesora Catalina Sánchez, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Teleantioquia Global. Espero tenerlos prontamente de nuevo acá en el set. Muchísimas gracias, David. Bueno, nosotros antes de terminar ponemos una mirada global, 3 temas que están siendo noticia en este momento y seguro lo serán la próxima semana. El primero de ellos, por supuesto, tiene que ver con la ola de migraciones que están llegando a Europa, que han aumentado considerablemente, exponencialmente en el último año, sobre todo huyéndoles a las situaciones del norte de África después de las primaveras árabes y al Estado Islámico en Siria e Irak. ¿Qué va a pasar y de qué manera se va a resolver ese asunto? Lo veremos dentro de 8 días en Teleantioquia Global. El otro tema tiene que ver con Guatemala. La caída del presidente Otto Pérez ha llevado a elecciones y está moviéndose políticamente muy fuerte el asunto en Guatemala sobre quién puede ser el reemplazo y cuál va a ser la línea que va a tomar este país después del revolcón político que ha sufrido. Y el tercer tema tiene que ver con la situación de Evo Morales en Bolivia y el inicio del camino de un intento de buscar la reelección indefinida. Recordemos que el presidente Evo Morales fue reelecto en el 2014, tendría un periodo de 4 años, sería el último que podría tener de acuerdo a su constitución, pero los opositores dicen que ya se está buscando por parte de Evo Morales una intención de reelección indefinida. Eso es todo por hoy, nosotros nos vemos dentro de 8 días acá en Teleantioquia Global, más análisis, mayor profundidad y nuevos invitados. Buenas noches.